¿Qué tal? Buenos días a todos. Qué bueno que están ahí ya conectándose en casa y que están al pendiente de estas transmisiones. Seguimos en la misma situación, pues transmitiendo en video para que podamos salvaguardar la congregación de cualquier contacto y que se propague lo menos posible esta pandemia. A lo mejor estas no son nuevas noticias, solamente es la reafirmación de lo que estamos haciendo aquí. Qué bueno que está usted en casa. Espero que hayan orado antes de este mensaje, que se hayan preparado delante del Señor, que estén con toda responsabilidad y seriedad ahí conectados al mensaje. Tenga su Biblia a la mano, aunque parezcan aquí los pasajes, téngala a la mano porque es importante conectarse. Y antes de empezar formalmente el mensaje, yo quisiera mencionar un par de cosas. La primera de ellas es una corrección sencilla del mensaje anterior que tuvimos. Yo hice la mención sobre la situación política y rumor de guerra entre Israel y algunas naciones árabes y cometí un error de mención. Yo dije que Egipto se interponía entre Israel e Irán. Y entonces pido disculpas porque al ver el mapa, realmente Egipto está hacia, pienso yo, el oeste, perdón, de Israel. Y realmente la nación que se interpone o las naciones que se interponen entre Israel e Irán, creo yo, es Jordania e Irak. Y para que Israel pueda lanzar una ofensiva militar en contra de Irán, en caso de que Irán tenga algún dispositivo nuclear en contra de Israel, Israel tendría que tratar con Siria, Jordania e Irak. Mi error fue mencionar equivocadamente las posiciones, los países. La circunstancia política, la amenaza, eso sí no cambia. Sigue siendo el mismo sentir de tensión y de incertidumbre entre estas naciones. Pido disculpas por mi error, se me fueron, como dicen por ahí, se me fueron la onda. Y bueno, la otra mención que yo quería hacer antes de empezar formalmente este mensaje es esta. Estamos, según las autoridades, el reporte que escuché, casi creo que todos han escuchado los mismos reportes o similares, pero hemos entrado ya en México en la fase 3. Y en la fase 3 es el periodo de máxima contagio, según tengo informado, y únicamente yo quiero reiterar en casa dos cosas principales. Número uno, mantengan precauciones, salgan lo menos posible. Esta es la etapa de contagio más severa donde exponencialmente, multiplicativamente se extiende el virus, de manera que ahorita es cuando más precaución tiene que haber. Y la otra cosa que le quiero mencionar es misma cosa de antes, no tengan miedo. El Señor está en control de sus vidas y no debemos de temer. Tomen sus precauciones, pero tengan paz de Dios. Dicho esto, ¿por qué no oramos y comenzamos el mensaje de hoy? Señor Jesús, venimos ante ti en este momento, en esta hora, Señor, tan importante, pidiéndote, Señor, que a través de la tecnología que has puesto al alcance de nuestras manos se pueda extender tu palabra, Señor. Se pueda alcanzar a los que no se han podido alcanzar y que cada persona en casa pueda de alguna manera poder sentir el peso de tu palabra, la libertad de tu palabra, el poder de tu espíritu, aunque en cada hogar donde se esté escuchando esta transmisión, Señor, venga de tu presencia una confirmación, que se pueda sentir, Señor, tu presencia ahí y que, Señor, tú abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el mensaje de ahorita. Durante este reciente tiempo, en una manera muy rápida, el pastor John Piper, conocido por algunas personas, ha sacado un libro que se llama Coronavirus and Christ, o en español, el Coronavirus y Cristo. Y este libro se puede conseguir electrónicamente, se puede adquirir y leer. Y este libro realmente tiene un propósito muy, muy especial y muy,
muy clave para este tiempo. En esencia el libro trata de las razones teológicas o doctrinales de por qué dentro de la soberanía de Dios el Señor ha permitido, ¿verdad?, que suceda esta pandemia, y la manera en cómo el pastor lo expone es muy interesante. Y él escribe básicamente 6 razones o 6 cosas, mejor dicho, que Dios está haciendo en medio de esta pandemia o con el coronavirus. Increíblemente Dios está usando esta pandemia para sus propósitos, y en este libro el pastor Piper lo está exponiendo de una manera realmente muy buena. El libro es muy bueno, doctrinalmente muy correcto, muy acertado, de total recomendación. Y entonces lo que voy a hacer a continuación es básicamente compartir con ustedes los principios bíblicos que el pastor Piper está poniendo dentro de este virus. Si usted checan en internet cómo se llama este mensaje, se llama exactamente igual: Cristo y el coronavirus. Entonces usted se preguntará por qué. ¿Por qué vamos a tomar la columna vertebral del mensaje de este libro y hacerlo predicación? ¿Por qué estoy tomando la decisión de exponer esto ante ustedes? Bueno, primeramente que nada quiero que sepan que esto no vino solamente porque sí. Tomó trabajo en oración hacerlo, y sentí en mi corazón que esto tenía que hacerse. Y yo quiero dejar bien en claro, estoy tomando las notas de él, estoy agregando unas pocas notas mías y estoy exponiéndola delante de ustedes. Lo que ustedes van a escuchar es una revelación que Dios puso en manos de él. Sin embargo, sigue siendo palabra de Dios. Entonces, usted se preguntará explícitamente por qué. Yo le voy a dar varias razones. La primera razón de por qué vamos a exponer esto y predicar sobre esto es porque el mensaje es realmente muy bueno, y todos necesitan escuchar esto. Todos necesitan exponer su corazón ante estas verdades bíblicas que están aquí puestas. En mi corazón hay el anhelo que todos escuchen o lean esto, y que les ayude a poder caminar y superar esta pandemia de la mano de Dios. La segunda razón es porque pienso que a pesar de que este libro se puede conseguir gratuitamente en internet, se puede hacer descargas y todo, está ya ahora en español, no estoy tan seguro si todos tienen acceso a poder descargarlo, si tienen el dispositivo correcto, si saben cómo hacerlo. Entonces dije yo, bueno, pues más vale tratar de utilizar este canal o este medio para alcanzar a los más posibles. Y finalmente, número 3, debo ser muy sincero, y ya saben cómo me pongo para que me invitan, ¿verdad? Muchas personas, a pesar de haber hecho la descarga, lamentablemente muchos cristianos, me da pena reconocerlo y decirlo tan públicamente, pero muchos cristianos no leen un solo libro en todo su cristianismo. Hay quienes pasan 15, 20 años de cristianos y han leído un libro porque lo pusieron en algún discipulado, en alguna reunión, en algún momento, y es el único libro que han leído. Y a pesar de que es gratuito y se descarga y se obtiene súper fácil, yo temo que no todos terminen de leerlo, o no todos tengan aún la disciplina de leerlo. Entonces, todas estas cosas pesaron en mi corazón, y con mucha humildad vengo explicándoles qué es, cómo es y por qué. Entonces, yo quiero dejar en claro un detalle, porque luego de repente vienen ahí ataques de fariseos, y no me refiero a correcciones que se me hace, como este asunto de Israel y el error en el mapa. Son correcciones que se tienen que hacer, pero quizás haya otro grupo de personas que son ahí poquito medio fariseos, y yo quiero dejar en claro algo. Yo no voy a predicar de John Piper. Yo no voy a exaltar al pastor John Piper. Tengo un profundo respeto por él. Pero yo voy a hacer lo que he hecho desde que iniciamos esta congregación. Voy a predicar de Cristo y voy a exponer la verdad de la palabra de Dios. La única diferencia es que estoy reconociendo públicamente que lo que Dios ha puesto en este hombre es algo que todos tenemos que escuchar. Estoy reconociendo públicamente que este pastor ha caminado mucho más que yo y tiene un discernimiento y conocimiento más atinado de las escrituras que yo, y al leer este libro me ha dejado tan bendecido
que ustedes tienen que prepararse para escuchar todos estos principios. Entonces hay una manera de hacer una descarga. Si el equipo, no sé si existe exactamente un link, si el equipo técnico me puede ayudar, pero hay una manera de obtener la descarga. Una búsqueda en internet les va a ayudar a cómo descargarlo. Ustedes lo pueden obtener este libro por medio de Amazon y descargarlo en esta aplicación que se llama Kindle. Es como una biblioteca electrónica, se puede subrayar, muy padre. Creo que en Amazon ahorita está únicamente en inglés. Y entonces ustedes pueden obtenerlo, me preguntan, ¿lo recomiendo? Claro, absolutamente, léanlo. Y el hecho de que voy a predicar sobre el mensaje de este libro, no quiere decir que ya tú te vas a desanimar. Pues ya para qué lo leo, si ya me lo predicaron, ya me lo platicaron. No, pues ya para qué lo leo. Mira, si tú piensas así, no vas a lograr nada en la vida, hermano. Lejos de desanimarte, tiene que animarte a decir, wow, yo quiero leerlo, yo quiero avanzar, porque es imposible poner todo el mensaje de este libro en un par de mensajes aquí en video. Estás perdiendo demasiado. Estamos tratando de comprimir lo más que se pueda. Dicho todas estas cosas, ¿por qué no empezamos con el mensaje más explícitamente? La pregunta que nos tiene aquí es esta, la plantea el libro: ¿qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? ¿O qué está haciendo Dios al permitir que llegue esta pandemia del coronavirus? ¿En qué manera Dios la está utilizando? Bueno, antes de avanzar a las 6 razones que estamos aquí comentando, yo quiero retomar un poquito lo que hemos hablado a mensajes anteriores, que es básicamente la soberanía de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que atender es entender. Entender a Dios es imposible, pero entender que Dios es soberano. Y que Dios sabe por qué suceden estas cosas. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Y obviamente, nada sucede sin que Dios lo permita. Dios está orquestando todas las cosas. Cada cosa que Él permite que sucede es porque Él quiere lograr un objetivo específico que le glorifique, que nos conecte a lo eterno, tantas cosas más. Dios es increíblemente soberano y omnisciente y omnipresente, inalcanzable su entendimiento, de manera que si esto sucede es porque está dentro de su plan. La escritura dice en Daniel 4:35, solo que quiero que sepan que casi cada página de la escritura está plasmada con algo de la soberanía de Dios. Leo Daniel, capítulo 4, versículo 35, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Prepárense porque vienen varios pasajes en la Nueva Traducción Viviente. Dice la escritura: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Él es Dios. En Efesios 1:11, un pasaje un poquito más leído y conocido, dice la escritura: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjate estas palabras: aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo lo que Dios quiere hacer, lo hace. Todo lo que Dios hace es porque lo planeó. Entonces tenemos que entrar nuevamente en este asunto de la soberanía para poder tratar con esto. Porque luego sucede que, como niños malcriados, cuando viene alguna adversidad, cuando viene algo difícil, cuando dolor por alguna forma toca nuestras vidas, es una reacción natural, mas no correcta, y no te debes de quedar en ese sentir. Pero muchas de las veces el humano rápidamente empieza a querer juzgar a Dios. Lo creado quiere juzgar al creador. Y bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite que cosas malas pasen? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo impidió? Nos enfocamos en el vaso medio vacío, pero déjame decirte algo. ¿Cuántas veces te has enfocado en el vaso medio lleno? ¿Cuántas veces te has preguntado
No solo por qué Dios permite esta pandemia, sino por qué Dios no permite más pandemias. ¿Por qué los virus realmente más letales del mundo no se han esparcido como este se ha esparcido? Al subirte a un carro y regresar a tu casa, ¿cuántas veces te has preguntado de qué te ha librado Dios? ¿Te ha librado de accidente? Cada vez que manejas, el Señor te ha librado de un accidente. Cada vez que tú respiras, el Señor te ha librado de la muerte. Cada vez que tú despiertas en la mañana, cada vez que tú duermes en la noche, el Señor te ha librado de morir. Tú tienes que empezar a preguntarte de cuántas cosas Dios te ha librado, cuántas cosas Dios no ha permitido a la luz de mostrar su misericordia en nuestras vidas. Tenemos que también analizar la gracia de Dios, lo inmerecido a la luz de nuestra condición como pecadores. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y aún todo lo que tenemos la habilidad para hacer, lo tenemos, lo somos, lo hacemos por la gracia de Dios. No deberíamos de hacerlo, no deberíamos de tenerlo, no deberíamos de serlo, pero la gracia de Dios en tu vida y en mi vida nos permite hacer estas cosas. Atendamos las cosas como son. Antes de juzgar a Dios, todos somos pecadores. Nadie puede tomar la piedra y aventarla porque todos tenemos culpa. Y realmente no merecemos nada de los beneficios que tenemos. ¿Qué merecemos? Merecemos el castigo, merecemos el juicio, merecemos la justa retribución a nuestro extravío. Eso es lo que nosotros merecemos a la luz de nuestra condición como pecadores. Quizás algunos nos hemos arrepentido, hemos puesto nuestra fe en Jesús para salvación, pero ¿sabes qué? Eso no nos hace explícitamente gente que no peca. Los cristianos pecan, tú lo sabes. Estamos en un proceso de transformación. Vendrá el día del Señor donde seremos completamente transformados, pero mientras, todavía los cristianos pecan. El Señor nos ha hecho justos, nos ha nombrado justos, pero no somos justos. El Señor nos ha librado del castigo, nos ha perdonado el castigo. Pero eso no nos hace explícitamente santos, nos nombra santos. Pero, híjole, ahí vamos adelante. Y entonces, este Dios hace que toda en tu vida suceda y bendiciones y cosas sucedan. Este es el Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos, según dijo el Señor Jesucristo. Este es el Dios que hace llover sobre justos e injustos. Entre paréntesis, todos son injustos, todos son malos, pero Dios les da de comer a todos, a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. Dios hace salir el sol, Dios hace llover a todos por igual. ¿Por qué? Por su gracia. No recibimos realmente lo que merecemos, recibimos innumerables bendiciones que no merecemos. Entonces, quiero llevarte a través de algo. Esto nos lleva a dos conclusiones muy simples. Si Dios está permitiendo esta pandemia, es porque esto está dentro de sus propósitos. Dios está cumpliendo algo con esto. Si Dios no fuera a cumplir nada con esto, pues no lo permitiría. Y si Dios lo está permitiendo es porque quiere lograr algo, así de simple. Y la segunda conclusión es que entonces Dios está haciendo muchas cosas a través de esta situación mundial. ¿Qué está haciendo Dios? Dios nos está sacudiendo para que elevemos nuestra mirada a Él. Dios nos está sacudiendo para que podamos entrar en arrepentimiento. Dios nos está disciplinando quizás por no, como decimos, ponernos las pilas o estar más fervorosamente sirviéndole. O quizás nos enfocamos en los placeres materiales siendo cristianos. Nos hemos acomodado en este mundo. Dios nos está sacudiendo. Dios está probando nuestra fe. Dios está incrementando nuestra fe. El Señor está empujándonos a predicar el Evangelio de una manera que no la predicaríamos. El Señor está llevándonos a valorar sus bendiciones. Mira, tantas cosas que el Señor está logrando y vamos a atender algunas de estas más adelante. Y entonces va a ser muy interesante estudiar juntos lo que la Biblia nos muestra en relación a lo que Dios está haciendo al permitir
esta pandemia mundial. Dios no está guardando silencio. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos entender. Su palabra es eterna, su palabra es aplicable a todo momento y toda situación de la historia de la humanidad. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no dejarán de ser vigentes para lo que suceda en el mundo. Entonces, vamos a ver en este mensaje todo lo que Dios está haciendo al permitir esto. Vamos a plantearnos nuevamente la pregunta: ¿qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Número 1, Dios está mostrando la atrocidad del pecado. Con la crisis del coronavirus, así como con todas las demás calamidades, Dios está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral del pecado y de lo horrible que es el pecado que menosprecia a Dios. Esto es una de las cosas que Dios está haciendo. El pecado es la razón por la cual hay toda miseria en el mundo. La escritura dice en Romanos 5:12, lo leo en Nueva Traducción Viviente: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. El pecado ha producido frustración, esclavitud, lágrimas, dolor, destrucción, devastación en el mundo desde el momento en que entró, y lo seguirá haciendo hasta el momento en que Dios destruya completamente la posibilidad de pecar, que destruya al enemigo, el diablo, y que transforme nuestro cuerpo todavía con efectos del pecado en cuerpos de resurrección. Seguirá siendo así. Dios maldijo el mundo por causa del pecado. El pecado entró en el mundo. Y entonces Dios permite que enfermedades y calamidades vengan para mostrarnos lo horrible que es el pecado, para mostrarnos lo que representa la rebeldía hacia Dios en el ámbito natural. El pastor John Piper escribe en este libro, dice: el dolor físico es el trompetazo de Dios que nos dice que hay algún problema serio en el mundo. Las enfermedades y las deformidades son las imágenes que Dios nos da en el ámbito físico, en el área física, para que veamos cómo el pecado es en el ámbito espiritual. Dios es realmente misericordioso al gritarnos: ¡hey, despierta! Mira, así de horrible es el pecado, así de horrible es rebelarse contra mí. Esta es una representación gráfica de lo que es el pecado. Número 2, ¿qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Dios está mandando juicios específicos. Algunas personas que contraigan el coronavirus lo tendrán como un juicio específico por actividades o acciones pecaminosas. Por doloroso que esto se escuche, esto es así. Y fíjate la palabra que estamos utilizando: algunas personas, no todas. Es imposible para nosotros saber. Somos bien buenos y prontos para juzgar. Algo malo pasa y es pecado. Tú no tienes la facultad de definir por qué suceden las cosas. Solamente aquel soberano, omnisciente Dios puede definir por qué y cómo. Él sabe por qué las cosas, y entonces cuando Él hace algo, créeme que va a tratar con sus hijos. Pero algunas personas lo van a contraer como un juicio específico por pecados no arrepentidos. Otras personas no. Algunos cristianos, en su mayoría, no van a ser juzgados por esto porque no hay condenación para los hijos de Dios. Pero quizás enfermen cristianos del coronavirus porque Dios quiere lograr otros propósitos en ellos, no explícitamente juicio por pecado no arrepentido. Insisto, no hay condenación para los hijos de Dios. El hecho de que toda miseria y dolor sean consecuencia del pecado no significa que todos los sufrimientos individuales sean juicios específicos que Dios manda a una persona. Tenemos el caso de Job. Job fue un hombre que el Señor estaba satisfecho con él, pero Dios quiso probar el corazón de Job. ¿Y cómo lo hizo? Con adversidades. Todo lo que vino en la vida de Job, según leemos en las Escrituras, no vino por su pecado.
vino porque Dios quería probar su corazón, mostrarse a él de una manera más específica. En la Biblia encontramos algunos otros pasajes. Fíjate cómo estoy exponiendo dos cosas al mismo tiempo. Hay otros pasajes en la Biblia donde sí específicamente Dios envía juicios a personas por sus pecados, como en el caso de Herodes, como en el caso de lo que leemos en el capítulo 1 de Romanos, que por los humanos reciben la justa retribución, el justo pago por su extravío. Dios los entrega a pasiones desordenadas, según dice Romanos capítulo 1. Entonces sí hay juicios específicos que Dios envía, y en algunos otros casos no es así. Mira este pasaje en 1 Pedro 4:17 al 18 en la Reina Valera 60. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir, si los hijos de Dios pasan por adversidades difíciles, ¿cómo tratará Dios con aquellos que no quieren arrepentirse? Esta mención de la casa de Dios o de la familia de Dios nos hace ver que cuando viene quizás algún contagio como el coronavirus, en el caso de un hijo de Dios, no es un juicio específico, sino es para purificar su vida, para llevarlo a profundizar en su conocimiento de Cristo, para tratar con su corazón. Entonces, juicios específicos y algunas áreas, hijos de Dios, para purificar. ¿Cuál de los dos? Mira, que cada quien se examine. Es la única solución, es la única respuesta. Cada quien debe examinar su corazón, cada quien debe de ir delante de Dios y orar y saber qué es y por qué. Y créeme, si Dios quiere lograr algo en tu vida y tú vas y le preguntas, Él te va a mostrar, y Él va a mostrarte cada área de tu vida que tú tienes que corregir. Tú tienes que evaluar tu corazón, tú tienes que evaluar la forma en cómo estás viviendo a la luz de las Escrituras. Y si en este proceso de ir a Dios y de buscar respuestas, el Señor está mostrándote a través del Espíritu Santo áreas en tu vida que tienes que tratar, o te está mostrando, si tú estás escuchando este mensaje y no eres cristiano, el Espíritu Santo, tú sientes una convicción profunda de tu ser, arrepiéntete, ríndete a Cristo. Eres cristiano, Dios está trayendo a ti área para purificar esta consecuencia, esta infección o algunas otras adversidades. Hey, ve al Señor y dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres tratar conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? Número 3, ¿qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Dios está despertando a su iglesia para la segunda venida. Me gusta, todos me gustan, pero híjole, me anima tanto saber que no soy el único pastor loco que está predicando sobre estar preparados para la venida de Cristo. El coronavirus es un llamado de atención de parte de Dios para que estemos listos, preparados, a la alerta para la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo, para ser más específicos. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos poco después de la resurrección. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8 al 11. Dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate bien estas palabras. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, déjame explicarte, está Jesús hablando con ellos, Jesús empieza a ser elevado, ellos tienen esta cara, ellos están mirando al cielo como Jesús está siendo tomado y están ahí viendo de qué se trata esto. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
¿Qué clase de pregunta es esta? Estás con Jesús, Jesús es tomado en el cielo, estás impactado por lo que estás viendo, una nube lo está envolviendo en el cielo y un ángel te pregunta: ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Cómo que por qué? Mira tú. Pero la pregunta del ángel no es: ¿por qué estás mirando al cielo? La implicación de la pregunta de estos ángeles es: ¿por qué estás mirando cómo se va Jesús? Y estás pensando que no vas a volver a verle. Estás pensando que no va a volver a regresar. Estás pensando que esto es el fin de todo. El ángel está diciendo: no es así. Así como lo estás viendo irse, así es como va a venir. De manera que sí, Jesús va a regresar por nosotros. Lo prometió, nos dio el Espíritu Santo como la garantía de que Él vendría por nosotros. Me emociono tanto. El asunto es que cuando Jesús regrese, ya no va a regresar como un cordero para ser inmolado por el pecado. Va a regresar como un rey que viene a poner orden. Cuando Jesús regrese, va a regresar para juzgar al mundo. En Mateo 25, 31, 32, Nueva Traducción Viviente, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. ¿Eres oveja o eres cabra? Resuélvelo antes de que el Señor venga. Mateo 24, 44, Reina Valera 60. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Toda la doctrina de la segunda venida de Cristo gira alrededor de dos verdades importantes. Número uno, será de repente. Aun cuando Jesús nos ha dado las posibles señales o las señales de cómo sería el ambiente en el mundo cuando Él va a regresar, ya las estamos viendo. Pero aun cuando Jesús nos da estas señales, nadie sabe el día. Pudiera ser hoy que el Señor venga a juzgar el mundo. Pudiera ser más pronto de lo que imaginamos. Toda la teología de la segunda venida de Cristo gira alrededor de dos verdades, como dije. Uno, será de repente. Dos, la Biblia dice que estemos vigilando y preparados. Ese es el resumen de toda esta enseñanza de la segunda venida de Cristo. ¿En qué forma nosotros podemos entonces estar preparados? A lo mejor tú te estás preguntando: sí, yo leo en la Biblia, veo las parábolas de las vírgenes, de los talentos, y dice la Biblia: estad preparados. Pero ¿cómo puedo estar preparado? Número uno, arrepentimiento. Tienes que estar arrepentido de tus pecados. Tienes que tener cuentas cortas. Si ya eres cristiano, bueno, en cierta forma estás listo para su venida, pero hay una segunda implicación de estar preparado. ¿Y sabes cuál es? Estar listo para que en cualquier momento el Señor te llame a cuentas y no haya nada inconcluso en tu vida. Que no haya ninguna área o algo que en lo que al ver al Señor o encontrarte con Él tú puedas sentirte avergonzado. Estar preparados implica que tengas tu vida en orden. Así que si hay alguna área en tu vida en la que tú sientes que serías avergonzado porque el Señor te encontró en adulterio, eres cristiano, te encontró en adulterio, te encontró adicto a la pornografía, te encontró sin perdonar a tus ofensores, te encontró y no predicaste el evangelio ni a una sola persona. Mira, estas áreas son para ordenarse, para que tú trabajes con tu talento y estés arrepentido, preparado, ordenado, preparado para su venida, vigilante, atento en todo momento. Cuando esta pandemia pase, no te duermas en las distracciones del mundo. No te acomodes con los placeres de este mundo. Prepárate, vigila, porque el tiempo es corto. En conclusión, hemos visto hasta ahorita tres cosas que, según las Escrituras y según expone el pastor Piper en las Escrituras, tres cosas de una lista de 6
que Dios está haciendo en medio o a través de este coronavirus. Un repaso rápido. Número 1, Dios nos está mostrando un ejemplo físico de lo horrible que es el pecado. Número 2, Dios está enviando juicios específicos a personas que no se han arrepentido. Número 3, Dios está despertándonos para estar listos para su retorno. Claro que esta pandemia tiene que sacudirnos en estas áreas. La próxima semana, el próximo mensaje, hablaremos de las siguientes 3. Pero antes de terminar esta transmisión, yo quiero decirte que si tú estás ahí escuchando este mensaje en casa o en algún otro lugar, no has rendido tu vida a Cristo, no hagas caso omiso de este mensaje. Este es el mensaje del Evangelio. Jesucristo ha venido en carne para pagar por la deuda del pecado, y tú te puedes beneficiar de esto creyendo que lo hizo por ti, entregando tu vida a Él, poniendo tu fe, recibiendo el regalo, comprometiéndote a seguirle y amarle todos los días de tu vida. Rinde tu vida a Cristo hoy. ¿Quién sabe si el Señor venga mañana? Para aquellos que ya han rendido su vida a Cristo, yo creo que debemos de tomar un tiempo para orar. Aunque en el video va a parar en algunos momentos, tú tienes que continuar en casa la oración. Tú tienes que orar y analizar tu corazón delante de Dios. Decirle: Señor, ¿qué tengo que ordenar? A lo mejor estás empezando a sentir los síntomas del coronavirus. Ve delante de Dios, dile: Señor, ¿qué tú quieres tratar conmigo? Antes que tú digas: líbrame, sáname, ¿por qué? Hey, ¿qué quieres tú, Señor? Siendo tú soberano, ¿qué quieres hacer en mi vida? Señor, venimos en oración en este momento y pedimos, Padre, que tú traigas convicción a aquellos que necesitan rendirse a ti para salvación. Oramos a ti en este momento y pedimos que tú traigas convicción de aquellos que necesitan arrepentirse de pecados ocultos. Pedimos, Señor Jesús, que tú nos hagas conscientes para estar preparados para tu venida, arrepentidos, cuentas cortas, Señor. Que tú nos guíes a saber en qué áreas nosotros debemos de ser fieles y mantener nuestra vida ordenada para no ser avergonzados en tu venida, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, y pedimos que nos permitas estar de pie cuando toda esta pandemia haya pasado, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.